Recepción mental, en emisión del comienzo a el fin. ¿Qué tal, amigos de Recepción Mental? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Recepción Mental. Esta vez hablaremos sobre lo que ha acontecido por el nuevo monumento que han puesto en la explanada de la sede de la ONU en Nueva York, al Guardián de la Paz. ¿Y qué hay detrás de aquella escultura? Todo empieza en la Ciudad de México, en este siglo, con Pedro Linares López. Fue un artista mexicano, nacido en la Ciudad de México, que comenzó como un experto en fabricar judas de cartón y otras figuritas para Diego Rivera, Frida Kahlo y muchos otros artistas de la academia. Cuando Pedro Linares tenía 30 años, falleció, dejando un legado que traía de generación en generación, construyendo y fabricando desde ídolos en cartonería, animales. Un artesano realmente era Pedrito, también conocido como el padre de los alebrijes. Transcurría el año de 1936 cuando en aquel tiempo no se sabe, en las investigaciones no hay algo concreto de su enfermedad. Solo se sabe que estuvo inconsciente, aunque queremos pensar que tuvo conciencia de ese sueño, el cual don Pedro asegura haber visto un burro con alas y un gallo con cuernos de toro. En ese mismo sueño se le apareció un hombre que le indicó la salida de aquel mundo fantástico, argumentando que aún no era su momento para estar ahí. Cuando él volvió en sí, comenzó a recrear las esculturas y las criaturas que había visto en su sueño. A esas esculturas y criaturas les llamó alebrijes, porque en su sueño profundo, en su visión que tuvo, no dejaba de escuchar esas palabras de alebrijes, y por eso fue el nombre que se le dio a aquellas criaturas deformes. Pedro Linares López falleció el 25 de enero de 1992 a los 85 años, dejando una herencia incalculable en el arte mexicano. Su oficio pasó a sus hijos, que continuaron evolucionando y creando nuevos alebrijes. Es así como en México se creó el alebrije. Lo que hemos visto en Recepción Mental es todavía más profundo. Dirás, ¿por qué me está contando sobre Pedro Linares? Pero ahí se esconde algo. Se esconde algo dentro de ese sueño, de esa alucinación que Pedro Linares tuvo. No fue más que un reflejo de tiempos pasados, de diferentes culturas, lo cual ha venido pasando de generación en generación. Hay mucha cultura en México, hay muchas culturas. Hay en pueblos indígenas donde todavía tienen religión en cultura. El tiempo ha predominado en las conciencias de los seres humanos. Desde el principio de los tiempos, el ser humano sabía que su pie le servía para patear algo, sus manos para soportar su propio peso. El ser humano ha sido consciente desde el inicio, y desde el inicio supo alimentarse de plantas,
de frutos y de animales, los cuales algunos causan síntomas psicodélicos. La psicodelia ha existido desde culturas antiguas, muchas culturas que se asentaron en toda Latinoamérica y muchas de ellas en México, pero vamos a centrarnos en la cultura zapoteca, porque en esa cultura se sabe que los zapotecos tenían conocimiento sobre el tiempo y sobre astronomía. Los zapotecos se asentaron en el Monte Albán. Era un pueblo de guerra especializado. Tenían ubicación perfecta para atacar a sus enemigos. Los zapotecos, cada que tenían a un hijo, le bautizaban y le daban su tona. Las tonas son los animales protectores y el nahual es cuando estos animales ya son perceptibles para las personas. Además, para trabajar el copal se realizan rituales, uno cuando se siembra el copal, otro cuando se cosecha y otro cuando se recibe el animal protector. Las tonas y nahuales se les ascendían a los niños al nacer para que fuera su amigo espiritual, en el cual ellos tenían que confiar porque es su animal protector, porque eso lo siguen creyendo, que así es su concepto de vida espiritual, mediante tonas y nahuales. Es interesante porque ya estaba escrito en la palabra de Dios, en la carta a los Efesios que escribió Pablo diciendo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y esta guerra, que es contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad, para los que no han conocido sobre las potestades o fortalezas satánicas, son espíritus o comisiones de poder para inducir al hombre hacia un mal. Estas fuerzas son demoníacas, se fortalecen y predominan según los hombres y pueblos los inviten con sus malos hábitos: brujería, idolatría, homosexualidad, violencia, lascivia, etc. Los principados no son más grandes, ni más fuertes, ni más malos que los otros espíritus en el reino de las tinieblas. Los principados son sencillamente seres con vastas extensiones de influencias dentro del reino satánico. Los espíritus de maldad es un término bíblico que muestra la obra del reino de Satanás. Los poderes de las tinieblas hacen dos cosas: mienten y tratan de impedir la propagación de la verdad. Espíritus mentirosos, su meta es atacar y asaltar a la humanidad. Así es, ahora la guerra es espiritual. Ahora vas entendiendo, vas viendo un poco más sobre cómo viene transcurriendo el tiempo y el ser humano ha aprendido a intoxicarse, a alterarse. La leche adulterada ha adulterado las alucinaciones, rituales, brujería y adivinación se están haciendo en este tiempo. Hay guerra espiritual, hermanos. Hay guerra fuerte espiritualmente, hay mucha guerra. Y el ser humano está siendo utilizado para esa guerra. Esos espíritus, esos huestes de maldad están en guerra. Dirás, pero solo es un monumento. En la cultura antigua, a cualquier escultura se le llamaba un ídolo. Un ídolo es una imagen de culto que se adora, que es adorado, no que se adora, que es adorado por la deidad, demonio o espíritu que contiene o representa la misma. Pero no estamos solos.
Después de su muerte de Jesucristo, nos ha dejado a nosotros un consolador, a un espíritu de consuelo, el cual tiene sus frutos que son amor, alegría, paz, paciencia, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En ese espíritu de Jesús hay verdad, hay fuerza y hay poder. Por eso dice Jesús que el mundo lo aborrece a Él. Porque Él da testimonio del mundo, que sus obras son malas. Entonces nosotros que vivimos en este mundo, en este preciso momento, y todo lo que vemos, todas las obras, todas las creaciones, se deben a un tiempo que ha sido dado para cumplir las profecías. Así que ya sabemos que hay detrás de un alebrije. Ya sabemos que hay ritos. Ya sabemos que hay espíritus de guerra. Han cambiado lo que era antes en el cristianismo la paloma de la paz por un animal de guerra, muy parecida a la bestia descrita por el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis 13:2. Esta bestia se parece a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león, y el dragón le dio a la bestia su propio poder y el trono y una gran autoridad. Es una gran blasfemia que se está haciendo. Vendrán tentaciones más fuertes. Habrá mucha depravación porque todo será como en los últimos días de todas las eras pasadas. Así es el fin de los tiempos. Diferentes culturas pasan, pero tienen su tiempo por destrucción propia, y nosotros no seremos la excepción. Jesús te advierte que pasarán muchas cosas, mas su palabra seguirá. No podremos escapar, solamente asegurar un buen lugar para este fin. Y espiritualmente lo hay. Esto es Recepción Mental. Saludos y bendiciones.